no pudiera haber una canción más apropiada por el sermón de hoy. Saben, hermanos, que tal como somos es la única manera en que podemos acercarnos al Señor. Más bien porque Él se acercó a nosotros en Cristo, entonces por eso podemos nosotros acercarnos a Él. Él nos buscó y nos encontró donde estábamos, pero donde estábamos no es donde estamos hoy. Amén. El Señor nos acepta cuando venimos por fe, con todos nuestros defectos, nuestros errores, debilidades. Él nos encuentra allí. Es porque no podemos llegar de otra manera. Simplemente Él, cuando nos extiende la mano en su gracia, la única opción que tenemos es recibir y tomar su mano. No lo alcanzamos nosotros, pero Él nos alcanzó. Entonces, por fe, llegamos a Él donde estamos. Amén. No sé dónde te encontró a ti, pero me encontró a mí en la barranca, ahí tirado, y me levantó en Cristo. ¿Qué tal? ¿Recuerdan dónde te encontró a ti? O tal vez todavía no te ha encontrado, o más bien tú no lo has encontrado. Hoy es el día de salvación, hermanos. No tenemos nada garantizado para mañana. Hoy es cuando debemos responder por fe. Y lo vamos a ver en lo que va a ser el sermón de hoy en Génesis 22, del 1 al 19. Entonces vamos a... Bueno, yo pensaba que iba a poder terminar con los 19 versículos y en el servicio de inglés nada más llegué al versículo 4. Hay mucho aquí para nosotros, hermanos. Vamos a leer el pasaje. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Porque queremos mostrar reverencia. Porque lo que vamos a leer hoy no es palabra del pastor, ¿no? Es palabra del Señor. Amén. ¿Lo creen? ¿Es palabra del Señor? Amén. Pues sí es, si lo creen o no lo creen. Espero que esté de acuerdo, pero si no, bueno, pedimos que Dios nos ayude a entender que es su palabra. Génesis 22 dice: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham.
Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. El 15 dice, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido, voy a leer esa parte otra vez. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Vamos a orar, hermanos, para el sermón de esta mañana. Padre Celestial, gracias por esta historia. Gracias, Señor, porque nos tienes mucho que decir a través de lo que hemos escogido hoy como sermón. Te pedimos, Señor, tu ayuda, tu unción, y que sea el Espíritu Santo el que realmente esté hablando hoy y predicando hoy. Y con la ayuda del Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar y a aplicar a nuestros corazones y a nuestras vidas lo que quieres que en esta mañana aprendemos. Gracias, Señor, porque sabemos que eres fiel, como lo vamos a ver en esta mañana. Pedimos que nuestras vidas representen la misma reacción de Abraham cuando nos llamas y cuando nos mandas y cuando te seguimos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Existe, hermanos, y quiero poner un poco de un trasfondo aquí, porque si no vemos en contexto, perdemos la interpretación, ¿no? Los que no me conocen, o tal vez sea su segunda, tercera vez, a mí me gusta tomar palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, lo que el Señor nos dice en su contexto. Y después, ya conociendo lo que y por dónde el Señor lo dijo y lo hace, podemos entonces interpretarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Si no podemos interpretarlo y aplicarlo, entonces simplemente estoy contando una historia, pero no sirve de nada si no lo vivimos. Entonces me dedico mucho a tal vez repetir cosas, pero creo que le va a ayudar. Para empezar, esta historia de un padre y su hijo
representa una relación que corre paralela en la historia de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, que sería principalmente el mensaje que queremos oír, pero sí fue la experiencia de Abraham y Isaac, ¿no? Esto es Abraham y Isaac, pero es una figura de Cristo y su Padre Celestial. No quiero que olviden eso, más bien es el filtro por el cual podemos entender lo que está sucediendo aquí, donde podemos entender el plan que Dios tuvo en el Evangelio. Amén. ¿Sí me entienden? Dice aquí, o debemos llegar a entender aquí, que Abraham ha estado con el Señor más de 50 años. Cuando lo llamó de Ur, de los caldeos, tenía 75 años. Salió, ¿recuerdan? A la tierra prometida. Génesis 12 nos habla de esto, si quieren después leerlo para tener un poco más del trasfondo. Y recuerdan que tenía más o menos 100 años, 99 y unos meses, cuando por fin llega a nacer Isaac. Y recuerdan que durante esos 25 años, en esperar que se cumpliera la promesa, pues Abraham y Sara tuvieron sus errores, ¿no? Crecieron en su fe. Y una vez, por esperar tanto y, bueno, decidieron ayudarle al Señor. ¿Recuerdan con quién? Con Agar. ¿Y de dónde viene Agar? Cuando fueron a Egipto y después salieron, el faraón, si recuerdan la historia, que Abraham le había dicho que era su hermana. Y el faraón le había dicho, híjole, esta está pero rete guapa y hermosa. Yo quiero que sea mi mujer, más bien entre todas las mujeres que tenía el faraón, porque era pagano. Y recuerda que el Señor protegió a Sara en un sueño, más bien una pesadilla que tuvo el faraón. Los dejó salir, pero rápido, y les entregó oro y bienes y animales y siervos y siervas. Y una de ellas era Agar. Después, cuando no pudo tener hijos y ya pasaron muchos años, Sara le llevó la idea a Abraham de, pues, vamos a intentar esto de un hijo con ella. Era un error, pero nació Ismael. El Señor dijo, no, Ismael no es el hijo prometido, es el hijo que produce la carne. ¿Recuerdan? Es el hijo que produce nuestros esfuerzos humanos, pero no es el que yo te prometí. Y sabemos que al esperar ya nació Isaac, que es hijo de promesa, es hijo del Espíritu. Más bien el vientre de Sara estaba muerto, y más bien también la capacidad de Abraham de poder tener hijos. Es decir, que Dios es el Dios de los muertos y Él es el que puede resucitar lo que está, bueno, más allá en edad, pues ya saben, ya no podían. Es Isaac un milagro, ¿saben? Ese hijo crece. En muchos de los comentarios, yo les digo todo eso para que tengan idea del contexto. Ya pasaron más o menos, según los comentarios, 30 o 40 años. Entonces, Isaac no es un niñito, es un muchacho, pero muchacho a Abraham, que tiene ya más de 100 tantos años, perdón. Entonces, nada más quiero que sepan que Isaac pudiera haber resistido esta idea, pero no coopera. Más bien, él va voluntariamente, se permite ser atado, mostrándonos también a Cristo, que fue voluntariamente. El Señor siempre tiene un plan de rescate. Aún antes de que habíamos pecado, el Señor tenía una manera de escapar
para la humanidad. Entonces, eso es algo que corre paralela a la historia de Abraham y Isaac, pero realmente es la historia del Padre Celestial y su propio Hijo Jesucristo, que ofreció como sacrificio de los pecados del mundo. Más bien, ¿qué dijo Juan el Bautista cuando lo miró caminando a la orilla del río Jordán? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sí. El sacrificio de Dios no es nada nuevo. Si es bueno, no nuevo. A ver, déjame ponerme un poco de agua porque ya voy a empezar a hablar en lenguas. Fíjense, hermanos, después, dice aquí, de un poco de tiempo. ¿Qué tiempo? Los 25 años en donde tuvieron que esperar la llegada y la intervención del Señor para que naciera Isaac. Y los 30 o 35, 40 años hasta este momento. Después de un tiempo, es lo que dice, ¿no? Después de un tiempo de qué? En donde Dios, día por día, año por año, década por década, instruyó a Abraham en la fe. Donde lo llevó de la mano de un evento a otro evento para que se construyera su fe. Es decir, que Abraham no llega a este momento nada más de un día a otro. Esto es de año. ¿No es así, hermanos, con nuestras vidas? Todo, hermanos, lo que vivimos y experimentamos sirve para prepararnos para otro día. Y llegará el día de examen. Porque no somos discípulos del Señor. ¿Qué es un discípulo? Alguien que aprende. Un alumno. Nos está discipulando. Llega el momento donde va a venir la prueba. Después de tiempo, yo soy profesor en high school y no puedo dar una lección o varias lecciones sobre un tema o un concepto sin que llegue el día que les digo, el viernes va a haber un examen. ¿Y para qué sirve el examen? Para ver qué aprendieron, qué saben, qué recuerdan, para crecer. Llega el momento en donde Dios le va a dar la prueba más difícil a Abraham. Y también a ti. O todavía están esperando el examen. No, son todos los días. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Nos dice. Probó la fe de Abraham. Esta prueba no era para producir la fe de Abraham, sino era para revelar la fe de Abraham. Y no es que el Señor necesite conocer qué fe tengas o no tengas, Él ya sabe. Es para que tú lo sepas. El Señor no necesita saber nada. Él nos conoce en todos los detalles de nuestras vidas y carácter. Es para que nosotros sepamos qué tan fuerte es nuestra fe. Es para que nosotros sepamos cómo el Señor ha desarrollado en nosotros una fe más fuerte cada día. Porque lo vamos a necesitar para enfrentar esta vida. Sí saben, ¿verdad, hermanos? Entonces, después de tiempo, Dios probó la fe de Abraham. Creo que no podía haber existido una prueba más difícil que esta. Ustedes que son padres, cuando se trata de nuestros hijos, wow, ponemos atención, ¿no? ¿Cuántos somos padres aquí? Levanta la mano. Entonces, saben exactamente de lo que estoy diciendo. Yo tengo uno de 18. Por favor, oren por mí. Aún cuando estaba chiquito, tuvimos pruebas en su vida, ustedes que saben. Pero los de 18 años, cuando ya son considerados adultos y cuando ya tienen más independencia,
y cuando van a tomar muchas decisiones por sí mismos, está uno de rodillas, ¿no? Sí. ¿Ustedes, padres? Sí, amén. Pero de rodillas, clamando al Señor, por favor, cúbrelo, Señor, en tu sangre, cúbrelo en tu gracia, maneja sus decisiones y dale, no le metas en algo más allá de lo que puede aguantar. Y es la promesa del Señor. Ahorita vamos a hablar más sobre eso, pero nada más quiero que esta historia nos lleve a entender que vienen pruebas para el cristiano. Dice Pedro en su epístola que las pruebas son para hacer de ellas oro, para refinar nuestra fe como oro es refinado en el fuego, para honra y gloria de Cristo. Entonces hay un propósito en esto, no es nada más para lo que sea, es porque Dios tiene un propósito, un plan para tu vida y aún para la vida de Abraham. Entonces vemos aquí algo importante, yo creo, si entendemos la figura también en Cristo y su Padre, viendo los dos paralelamente. Dios nunca pide de nosotros lo que Él mismo no ha experimentado. ¿Sí me entienden? Dios nunca pide de nosotros lo que Él mismo no ha experimentado. Porque ¿en qué manera lo experimentó el Señor? En su Hijo Jesucristo. Pero la excepción aquí es que mientras que Dios intervino para que no sacrificara a Abraham a Isaac, no fue cierto para Cristo. Cristo cumplió el sacrificio en muerte en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro Padre Celestial conoce muy bien lo que estamos viviendo. Porque cuando nos acercamos a Él, no hay nadie como Él que nos puede decir, yo entiendo. Como padres, ¿no? Cuando tú te acercas al Señor y le pones tus peticiones sobre Él, de tu propia familia, Él entiende, Él tiene compasión, porque Él también lo experimentó. Más bien nos dice la carta a los Hebreos, que fue tocado en todos sentidos como nosotros, pero sin pecado. Es decir, es el único que nos puede decir, yo entiendo. Y por eso, al ver esta historia, yo creo que nos va a ayudar mucho a acercarnos y a entregar, no solamente a nuestros hijos, ¿qué más pudiéramos entregar al Señor? Toda nuestra vida. Mira, ¿cómo responde Abraham? Dice, Abraham lo llamó Dios y dice Abraham, sí, aquí estoy. Primero quiero que vean ciertas cosas. Abraham cree que Dios cumple sus promesas. Lo ha tenido que vivir por muchos años. ¿Cómo responde? Con un sí. Saben que tenemos como parte de nuestra existencia en el plan de Dios libre albedrío. Es decir, que podemos voluntariamente aceptar o negar, decir un sí o un no al Señor. No recomiendo que le digas no. A lo contrario, de nuestra boca debe salir siempre un sí. Sí, Señor. Abraham, sí, respondió él. Aquí estoy. Fíjense, hermanos. Cuando dice Abraham, aquí estoy, está diciendo, aquí estoy listo para aprender. Aquí estoy dispuesto a obedecer. Aquí estoy preparado para rendir mi vida. Aquí estoy listo para ser examinado. ¿No quieren saber
de qué se trata tu fe. Si es cierto que tienes fe, la única manera en cual el Señor puede hacerte conocer esa fe es en las pruebas. Tienen su propósito. Y muchas veces cuando pasamos el examen, pasamos a otro nivel en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida espiritual, y a otra bendición, en otro conocimiento del Señor. Es decir, que la vida cristiana siempre va creciendo, por lo menos debe, poco por poco, como en Abraham. Entonces, él estaba preparado para decirle un sí al Señor, amén, y lo hizo. Voy a pasar acá, quiero mencionar algunas cosas. Mis oraciones, hermanos, y creo que cuando estamos con el Señor por años, muchas veces la manera que respondemos, yo creo que se convierte en menos palabras nuestra respuesta. Aquí dice que aquí estoy. Muchas veces, en mi vida personal, creo que también los que han estado en este camino por un rato, llega el momento cuando el Señor trata con nosotros, cuando el Señor nos pide algo, que lo único que se puede decir es, aquí estoy. Nos identificamos que estamos aquí. Dime, Señor, estoy dispuesto a obedecer por fe. Así respondió, ¿no? Toma tu hijo, tu único hijo, versículo 2 dice, sí a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Entonces, Dios probó a Abraham y construyó en Abraham a través de los años una fe por el cual vamos a ver hoy se puede mostrar. No me puedo imaginar, otra vez le digo, hermanos, una prueba mayor que lo que el Señor le aplicó a Abraham. Esta historia nos habla y significa que Abraham estaba dispuesto a hacer lo que tal vez no nos imaginamos. Ofrecer a tu hijo en sacrificio. Mire, yo les expliqué al grupo de inglés que mucha gente dice, híjole, qué religión tan salvaje. Qué religión con tanta sangre. Bueno, tanta sangre porque tanto pecado, pues más bien es una respuesta del Señor para cubrir tanto pecado. Pero fíjense que el Señor sabe cómo termina esta historia y ya lo leímos. Abraham no va a tener que sacrificar a su hijo. Entonces muchas veces me dicen mis amigos que no son cristianos y no entienden esto de sacrificio. Yo les digo, mira, en fin, Dios supo que no lo iba a cumplir, Él supo que iba a intervenir, pero Abraham no. En fin, nunca se cumplió, pero sí se cumplió en Cristo. Y fue necesario, porque si no muere Cristo en la cruz, como dijo Pablo en Romanos, seguimos en nuestros pecados y no tenemos esperanza, manera de salida. Entonces, también es interesante que cuando dice aquí, tu único hijo, yo me recuerdo que, bueno, espérame, él tiene otro hijo. ¿Quién era? Ismael. ¿Por qué no lo reconoce? Otra vez, porque el hijo Ismael no es producto de la fe, es producto de la ayuda humana. Entonces Dios no lo reconoce. Es Isaac el hijo de promesa. Entonces lo identifica como su único hijo y por eso lo dice. Pero mire cómo identifica a Isaac en términos en los cuales me imagino que cada vez que dijo esto le dolía a Abraham. Es a tu hijo, sí, a Isaac,
tu único hijo, ¿verdad? A quien tanto amas. Lo amaba mucho, lo esperó muchos años. Y le está pidiendo a este hijo que tanto ama. Y yo le digo, ¿tú quieres que yo lo ofrezca en sacrificio? ¿Como holocausto? ¿Estoy leyendo bien ahí, hermanos? Quiero ver si estoy equivocado. A quien tanto amas. ¿Saben qué? Este versículo muestra que Abraham amaba a Dios. Y tal vez uno de ustedes me pudiera decir, bueno, no lo dice ahí que Abraham amaba a Dios. Yo le voy a decir que sí, porque cuando entregas lo que más amas a Dios, eso es evidencia que lo amas a Dios más. ¿No es cierto? Cuando le entregas a Dios lo que más amas, eso es evidencia que amas a Dios más. ¿No quiere eso el Señor de nosotros? Cuando le pidieron al Señor que le dijeran cuál es el mandamiento principal entre todo, la ley, dice, amarás a Dios, Señor, con todo tu ¿qué? Tu corazón, tus fuerzas, tu mente, tu alma. ¿No lo dice así en el Evangelio, los Evangelios? Nunca dice que lo amas 50% de tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas. Oh, no, pero 75 es un muy buen promedio. No. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? 100%. La prueba de que no solamente confía Abraham en Dios y por eso obedeció, también amaba al Señor, y la prueba es que le pide a Abraham lo que más ama. ¿Qué amas? Piénsalo de tu propia vida. ¿Lo has entregado a Dios? Mira, nadie aquí está diciendo que entregues tus hijos literalmente en sacrificio. Pero como ya les indiqué antes, especialmente porque los amas, los has puesto a los pies de Cristo, los has entregado. Y no tiene que ser solamente tus hijos, cualquier cosa, tu trabajo, tu carrera, tu familia, ¿no? Tus finanzas, tu salud, especialmente en esta época en la cual estamos viviendo. ¿Se lo has entregado al Señor? ¿Lo has puesto en ese altar a los pies de la cruz de Cristo? Es como podemos identificarnos con esto. Que muchos inmediatamente quieren decir, ay, el Señor está pidiendo a nuestros hijos. Sí, pero no como lo piensas tal vez. ¿Cómo responde? Porque lo importante es cómo respondes tú y yo. Cuando entendemos la palabra del Señor, cuando entendemos sus promesas, cuando entendemos sus mandamientos, cuando entendemos lo que nos pide, ¿cómo respondemos? En este caso dice que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló a su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Bueno, vamos a ver esto. ¿Cómo y cuándo, viendo la primera parte, cuándo se levantó? La mañana siguiente, temprano. Cuando uno se levanta temprano en la mañana, ¿qué estás diciendo del día? Piénsalo.
Yo como maestro, el primer periodo me asombro de cuántos niños llegan tarde. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo ya me he metido unos 15 minutos en mi lección. ¿Qué están diciendo? ¿Su comportamiento? O posiblemente, porque muchas veces dependen de sus padres, ¿qué están diciendo de sus padres? Que la educación no es importante. Hermanos, una vez tuvimos un problema en el que los hermanos, no aquí, en otra iglesia donde estaba, llegaban muy tarde a la escuela dominical. Y yo lo miraba por mucho tiempo. Y una vez escribí en lo que sería el pizarrón. Ajá. Cuando llegas tarde, no solamente le faltas el respeto al maestro que se preparó, pero también al Señor que te quiere enseñar. Y me dijeron, nunca vas a cambiar ese grupo de hispanos, porque no sabes que existe Mexican Time. Y yo me quedé así como, bueno, es tiempo de cambiar la cultura, porque el Señor debe tener prioridad. El Señor debe ser primero. Así me lo dijeron, y yo dije, pues, ¿por qué me lo dices a mí? Yo soy Mexican también. Y yo llego a tiempo. Y no nada más eso, yo preparé para el sermón. Hermanos, ¿sí me entienden lo que está pasando aquí? Abraham se levantó temprano porque estaba preparado para llevar a cabo lo que el Señor pide de él. Y hay que estar listos, preparados temprano. Eso es lo que hizo. No hay señales aquí de indecisión. Decidió, yo voy a hacer esto. ¿No? Se levantó temprano también porque está diciendo, yo creo en las promesas de Dios. Mira, cuando uno se levanta temprano, es decir, que está listo para el día que el Señor nos ha dado. Por lo menos diciendo, a ver, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué bendición voy a recibir? ¿O cómo voy a poder ser bendición a otros? Es una actitud, hermanos, de fe. Entonces él se levantó temprano para hacer lo que Dios le había dicho. Y eso no quiere decir que la noche antes tal vez no lo pensó un poco lo que iba a hacer. Somos humanos, lo que está pidiendo el Señor aquí es algo grande. No hay nada mal en sí de pensarlo, wow, híjole. Ir al monte, va a ser viaje de 3 días. Mi hijo. Pero lo hizo. Se fue de inmediato y la obediencia de Abraham nos muestra que confía en Dios, simplemente. Decidió temprano obedecer, aunque no lo entendía. No vemos aquí nada de que había discusión. No dice nada aquí que quería debatir con el Señor. Quería argumentar con el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros cuando se trata de actuar sobre las promesas o la palabra o lo que el Señor pide, queremos discutir? Queremos pelear, queremos luchar con el Señor. Le había dicho al grupo cuando yo estaba muy joven en mi caminar con el Señor, había pasado algo en mi vida que cambió mi vida. Y recuerdo que empezó a crecer en mi corazón porque no dejé las cosas a los pies del Señor.
no vivía transparente delante del Señor. Ya lo puedo ver hacia atrás y darme cuenta. Estaba yo equivocado porque no fui el Señor y no me entregué por completo. Entonces un día llegó donde bajé la ventana, estaba yo en el freeway 60 para empezar, pues ya saben qué horrible es ese freeway. Pero entonces yo recuerdo que bajé la ventana y le di la mano así al Señor. ¿Por qué me haces esto? Y todavía estoy aquí vivo para platicarles. No nos vamos a sorprender con nuestras vidas, con lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Él conoce nuestros corazones. Hay que ser transparentes delante de Él. Y hay que confesar nuestros pecados, que si es pecados que tenemos. ¿Y qué nos dice 1 de Juan 1:18? Que si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Los puedes dejar ahí. Más bien, Él ya los cubrió en la cruz cuando murió por nuestros pecados. Y dice Pablo en Romanos 8 que ya no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Entonces, pero yo decidí discutir y pelear contra Dios y luchar contra Dios. ¿O es solamente el pastor que hace esto aquí? O lo decía y sigo haciéndolo de vez en cuando. Quisiera que sonriera acá arriba y les dijera que he vivido una vida perfecta y también deben ustedes, o hay que vivir como es, pero enfrentar las cosas y decir, Señor, esto me duele o esto me ha afectado, te lo entrego. Él no discutió. No leemos nada aquí de que decidió decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que vamos a usar un plan y yo tengo 3 ideas. Número 1, vamos a hacer esto. No, simplemente obedeció. ¿No? Aquí vemos alguna palabra de discusión. Otra cosa que es algo importante. Muchas veces buscamos consejos en otros. Yo me imagino que si habló con Sara, pues los dos son uno, ¿no? Nos dice eso del matrimonio. Los dos serán uno. Yo me imagino con ella sí platicó, pero no lo vemos corriendo a cada persona a ver qué opinan ellos. Y no siempre es malo eso, pero ya que el Señor le había dado direcciones específicamente a él, no buscó otro consejo. Directamente se levantó temprano. Ahí lo dice. Esto nos enseña que Abraham confiaba en el Señor. Y tampoco vemos que no vaciló. Es decir, que no esperó. Porque dice la mañana siguiente. Y muchas veces cuando se trata de las cosas del Señor, es algo que, bueno, lo haré la semana que viene. O, bueno, yo creo que lo voy a pensar un mes. Voy a buscar la lógica en todo esto. Voy a tratar de entender todo esto primero. Y pueden pasar años, hermanos, y no hemos hecho nada. ¿Cierto o no? Sí. Se levantó la mañana siguiente. Siempre es mejor, hermanos, hacer las cosas en el momento que lo pide el Señor. Y te conservarás mucho dolor y muchas broncas. Porque cuando no lo haces de la manera que el Señor pide, entonces lo estás haciendo de manera de quién? De tu manera. Pero la manera y cómo y cuándo pide el Señor, y si lo hacemos de inmediato, siempre es mejor para nuestras vidas. Nos evitamos muchas cosas que no son agradables. Y muchas veces vivimos en nuestro cristianismo en un círculo vicioso y no vamos a ningún lado y pensamos que toda esa actividad es algo, pero no es algo negativo, es algo que no nos ayuda. Es mejor obedecer al Señor hoy. Amén. ¿Amén? Sí. Y eso, bueno, creo que nos enseña a través del tiempo
que podemos crecer y ser bendecidos porque confiamos en Dios y sus promesas. ¿No crees que pensó por un momento a Abraham, oye Señor, no es este hijo el descendiente que va a bendecir a todas las naciones del mundo? Y es posible, y yo sé que es, porque nos dice Hebreos 11 lo siguiente, y lo voy a leer. Dice esto, a ver si lo encuentro donde lo puse, que Abraham pensaba, bueno, no lo encuentro ahorita, es el 17 al 19. Dame un segundo, como que me perdí aquí. Bueno, te lo digo. Dice Hebreos 11, 17 al 19, que Abraham pensó que si hubiera cumplido con ofrecer a su hijo como sacrificio, que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Por eso obedeció, porque él creyó que Dios cumple sus promesas. El cristiano, el hijo, la hija de Dios, cree en las promesas de Dios, que Dios es fiel, siempre fiel, nunca falla, jamás ha fallado, no es capaz de fallar. Palabra del Señor. Entonces, dice que, espérame un segundo ya está. ¿Qué hizo? Siempre la fe obedece y la obediencia se muestra en hechos. Entonces, primero se levanta temprano, después ensilló a su burro, 2 cosas. Después llevó con él a 2 de sus siervos, 3 cosas. Junto con su hijo Isaac, 4 cosas que hizo. Actúa. La fe cristiana siempre es una fe en acción. No puedes decir que tienes la fe cristiana sin actuar. No es solamente creerlo en tu cabeza, tienes que vivirlo en tus acciones. Y él lo hace, y es padre de la fe. Y sigue diciendo esto. Después cortó leña. Imagínate cuánto le dolía esto, sabiendo qué iba a suceder con esa leña. El fuego de la ofrenda, y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Se fue. Hizo lo que Dios le pidió. Y seguimos leyendo y dice el versículo, al tercer día del viaje. ¿Te puedes imaginar que tuvo que pensar todo esto por 3 días? Pero ¿quién más estuvo por 3 días, por lo menos en la mente de su padre? Isaac ya estaba muerto por 3 días, porque sí iba a cumplir. Pero ¿quién más estuvo en el sepulcro 3 días? Cristo. ¿Te ves cómo esto es una figura de Cristo? Y dice que levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y una vez que uno esté de viaje, híjole, los niños decían, ¿cuándo vamos a llegar? Bueno, en este caso esperaba yo, me imagino, a Abraham nunca llegar. Tenía 3 días en pensarlo. Pero cuando llega al lugar, todavía su decisión y su determinación era, voy a obedecer al Señor. No sé si están captando el mensaje, hermanos. Obedecer al Señor es un hecho de nuestra fe. No nos salva, pero porque somos salvos, obedecemos. Es señal de tu salvación. Es señal de que eres nacido de nuevo. Es señal que tienes un nuevo corazón. Es señal que tienes una fe activa. Si no tienes eso, no tienes nada. Entonces, al tercer día, dice algo interesante en el versículo 5. Thank you, Debbie. Verse 5. Mira lo que dice Abraham. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Es la primera vez en la Biblia, según desde Génesis 1 hasta este capítulo 22, que se menciona la palabra adoraremos. Que se menciona adorar a Dios. ¿Y sabes en qué contexto se encuentra? En la relación de un padre con su hijo y sacrificio. Qué interesante que la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra adoración es en contexto de un sacrificio. No hay algo más grande
que ha sucedido en la historia humana que la cruz del Calvario. El hecho de predicar, el hecho de enseñar el Evangelio es la vocación más importante de la historia, porque tiene consecuencias eternas. Todo lo que aprendes aquí, si eres doctor o ingeniero o abogado o lo que sea, todo eso termina aquí, pero el hecho de enseñar a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo y hablarles de las buenas nuevas, tiene consecuencias eternas. Esto es lo más importante que uno puede hacer. Y es lo que hace Abraham. Y aquí vemos adorar al Señor. Imagínate, está adorando al Señor con la idea de que va a poner a su hijo en sacrificio. Debe pensar muy grande de su Señor, ¿no? Abraham. También recuerda que dijo, ya hace unos versículos atrás, el versículo 2 se me olvidó, pero ya me recuerdo. La primera vez que se menciona amor en la Biblia es aquí. Isaac, a quien tanto ama. Es la primera vez que se menciona. Es la relación entre padre y hijo. Paralela a qué? A la relación entre el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Vamos a regresar a donde estábamos, el 5. El muchacho y yo seguiríamos un poco más adelante. Y fíjense, esto es fe. Ahí adoraremos y ¿qué? Volveremos enseguida. Volveremos enseguida. La palabra de Dios en Hebreos 11 dice que Abraham pensaba que Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. La fe cristiana ve las cosas en el futuro como ya cumplidas. Amén. Versículo 5 para tener un poco de lo que vamos a ver la semana que viene, porque no voy a terminar los 19 versículos. El 16 dice lo siguiente. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. ¿Quién más cargó madera o el madero sobre sus hombros? Cristo. Dice Juan 19:17, Él, hablando de Jesús, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo, Golgota. Golgota, ¿verdad? Es que el switch de inglés no se me ha terminado. ¿Quién cargó la leña? Isaac. ¿Quién cargó la cruz? Jesús. Isaac coopera porque todavía no sabe lo que va a pasar. O esto va a cambiar, o esto sigue siendo su actitud. Él va a colaborar hasta dejarse ser atado sobre la leña que Abraham trajo. Quiero que vean que Isaac obedece también, aunque lo que leí yo, y no sé si lo han escuchado, pero es interesante, ya tenía como 30 y tantos años, pudiera haber resistido a su padre bien fácil. Me imagino que no le digan a Sammy, es mi hijo de 18, pero nadie le diga esto. A veces luchamos él y yo ahí jugando en la casa y me doy cuenta de algo. Ya está más fuerte que yo. Me pudiera echar a un lado. ¿No es así, hermano, con su hijo? Si quiere. ¿No es así, hermanos? Estos hijos ya. Pero lo que no quiero que sepa Sammy es, por viejo, yo tengo muchos trucos todavía que él no conoce. Y por eso le gano, ¿no? Le pongo así la muñeca y dice, ¡ay, Dad!
Y yo así como... ¿Qué estoy diciendo? Isaac representa a Cristo. La obediencia en su perfección. Cristo dice, nadie me clavó sobre esa cruz. Yo fui voluntariamente. Yo obedezco a mi Padre Celestial. Y el plan que formamos antes de la fundación del mundo. Cristo tenía libre albedrío. Él, cuando Pilato le dijo, oiga, ¿eres culpable o no? Porque yo tengo el poder y la autoridad de ponerte a muerte. Él dijo, no, Pilato. Mi Padre Celestial tiene todo el poder. Y yo pudiera mandar que sus ángeles, una legión de ángeles me salvaran. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue voluntariamente a la cruz, porque supo que lo que iba a resultar era la salvación de toda la humanidad. Y amaba a su padre también. Isaac obedeció. Y decía aquí, entonces puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Siguiente parte dice, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Y le dijo, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Esto lo vamos a platicar el domingo que viene. Amén. Solamente les quiero decir que Dios proveerá. Amén. Vamos a ver eso en la semana. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por tu palabra. Y nos damos cuenta, Señor, que eres fiel. Nos damos cuenta, Señor, otra vez que tú cumples con tus promesas. Nos damos cuenta, Señor, que por quien eres, nosotros podemos confiar en ti. Podemos depositar nuestras vidas en ti. No debemos discutir, no debemos resistir, no debemos argumentar y tratar de evitar lo que tú tienes para nosotros según tus promesas y según tus propósitos. Pero a través de todo lo que vivimos, nos estás enseñando que estás con nosotros, que somos más que conquistadores, que nunca nos abandonarás. Ayúdanos, Señor, entonces a reconocer qué importante es vivir por fe y cómo cambiaría nuestra vida y qué bendición sería. Pedimos, Señor, por Crosspoint, pedimos por todos los que están aquí escuchando, que podamos meditar un poco sobre lo que hemos escuchado hasta ahorita, para poder entonces, Señor, vivir de la misma manera. ¿Qué es lo que buscas? Nos dices que sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradarte. Ayúdanos a tomar los pasos y la decisión para hacer las cosas que nos has indicado. Que sea para bendición de este lugar, de esta congregación, y para poder cumplir con tus mandatos y especialmente el compartir las buenas nuevas. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos no solamente en Isaac, pero principalmente en Cristo, que obedeció hasta muerte de la cruz. Pero qué bendición, en qué bendición se convirtió, porque ese lugar cruel, toda la condenación, los testimonios falsos, lo llevaron a ese lugar del Calvario, pero termina siendo lo mejor que pudiera haber sido para poder rescatar al humano, a los hombres de nuestros pecados. Tú conviertes lo horrible, lo terrible en lo mejor, porque todas las cosas, Señor, sirven para el bien, obran para el bien, para aquellos que te aman y han
sido llamados según tus propósitos. Gracias, Señor. Queremos vivir ahí y te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.